Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Vargas González, estudiante de negocios internacionales. En el emocionante mundo de las finanzas, los derivados financieros juegan un papel crucial, desde protegerse contra riesgos hasta aprovechar oportunidades de inversión. Estos instrumentos ofrecen una amplia gama de posibilidades para inversores y participantes del mercado. En este video exploraremos qué son exactamente los derivados financieros, cómo funcionan, por qué son importantes y cómo se utilizan en el mundo real. A pesar de que el crecimiento de los productos derivados se intensificó durante las décadas de 1980 y 1990, la historia registra la existencia de este tipo de instrumentos desde el siglo VII, cuando los vendedores de ciertos productos firmaban contratos o letras de cambio que prometían la entrega de mercancía al comprador en una fecha futura. En el siglo XVII, los japoneses feudales vendían arroz para entregas futuras en un mercado llamado Shou Ai Mai. Además, durante muchos años, en mercados de productos agrícolas, de metales, en el sector minero y más recientemente monedas, acciones y bonos, el uso de contratos futuros ha sido una forma de protección contra el riesgo de la variación de los precios. En la actualidad, prácticamente ningún individuo, empresa, gobierno o proyecto con enfoque de negocios escapa a los fuertes impactos que provocan las fluctuaciones de los tipos de cambio, las tasas de interés, los precios de las acciones y las materias primas, entre otras variables. El autor Alfonso Lara, en su libro Productos derivados financieros, instrumentos, valuación y cobertura de riesgo del año 2005, indica: un producto derivado se define como un instrumento cuyo valor depende o se deriva del valor de un bien denominado subyacente. Un bien subyacente puede ser alguna materia prima cuyo precio se cotiza en los mercados internacionales, como el trigo, el oro o el petróleo, o bien algún instrumento financiero como los títulos accionarios, índices, monedas, tipos de cambio o instrumentos de deuda. Se puede afirmar que los mercados de productos derivados son mercados de transferencias de riesgos, ya que el riesgo que algunos agentes económicos no desean asumir se traspasa a otros agentes económicos que tienen interés por dichos riesgos a cambio de obtener una ganancia o rendimiento. Los productos derivados son más valiosos en entornos de alta volatilidad o variación de precios. Han cobrado importancia en las últimas décadas porque las variables que antes se caracterizaban por su estabilidad ahora son muy volátiles. Tal es el caso de los precios del petróleo o de los tipos de cambio. Los productos derivados más simples, denominados de primera generación o plain vanilla, son los siguientes: contratos adelantados o forward, contratos de futuros, contratos de opciones, contratos swap. Clasificaremos los tipos de derivados financieros en dos: están los estandarizados y los derivados no estandarizados o over the counter. Forwards. Un forward es un contrato bilateral en donde una de las dos partes se compromete a comprarle a la otra parte una cantidad dada de un activo básico dado por un precio unitario dado en una fecha futura dada. Una palabra clave es compromete. En efecto, las dos partes están obligadas contractualmente a llevar a cabo la compraventa pactada. Ahora, hay dos alternativas de liquidación al pactar este tipo de contratos. Liquidación física. Esta modalidad, que también recibe el nombre de delivery forward, sigue textualmente la definición planteada, forzando a la parte corta a entregar el bien pactado a la parte larga a cambio de un pago preestablecido. Las condiciones de entrega del bien deben quedar claramente establecidas en el contrato. ¿Dónde puede hacerse la entrega? ¿Cuándo puede entregarse el bien? ¿Qué características mínimas debe satisfacer el bien entregado? Claramente, diferencias en estas especificaciones tienen repercusiones financieras importantes para las partes. No es igual para un comprador chino recibir carbón en Santa Marta que recibirlo en Buenaventura. Liquidación financiera. Estos NFDs o Non-Delivery Forwards siguen la definición planteada hasta el momento de expiración del contrato, momento en el cual se compara el precio pactado contra el precio del mercado subyacente. Se calcula la diferencia entre los dos precios y, multiplicando por la cantidad dada, obliga a la parte perdedora a hacer un pago puntual a la parte ganadora. Supongamos que una empresa colombiana, llamémosla ABC, necesita importar materia prima desde Estados Unidos en 6 meses y quiere protegerse de la posible volatilidad en el tipo de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense. Para hacerlo, ABC decide realizar una operación forward, acuerdo de forward. ABC se pone en contrato con un banco o una entidad financiera que ofrece servicios de derivados. Acuerdan un contrato forward que establece que ABC comprará una cantidad específica de dólares estadounidenses en 6 meses a un tipo de cambio fijo acordado hoy. Determinación del tipo de contrato. Supongamos que el tipo de cambio actual es de $1 a 3.600 pesos. ABC y el banco acuerdan un tipo de cambio forward de $1 por 3.600 pesos para la fecha de liquidación dentro de 6 meses. Ejecución del contrato. ABC no tiene que pagar ni recibir dinero en este momento.
Sin embargo, tiene la garantía de que en 6 meses, independientemente del tipo de cambio en ese momento, podrá comprar dólares a 3.600 por cada dólar. Resultado en el futuro. Pasados los 6 meses, supongamos que el tipo de cambio en el mercado es de $1 a 3.800. En este caso, ABC ejercerá su contrato forward y comprará dólares al tipo de cambio acordado de 3.600. Esto significa que ABC se beneficiará de haber asegurado un tipo de cambio más bajo y pagará menos pesos colombianos de lo que hubiera pagado al tipo de cambio del mercado. Al igual que los contratos adelantados o forward, un contrato futuro es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura y a un precio previamente pactado. También en este caso la operación se pacta en el presente, pero ocurre en el futuro. A diferencia de los contratos forward, los contratos de futuro son estandarizados y se operan en un mercado organizado o de productos derivados. Las dos contrapartes no se conocen necesariamente. En un mercado organizado de derivados, el riesgo de contraparte no existe. A esta ventaja se le suma la gran liquidez que se ofrece en dichos mercados, lo que permite cancelar o cerrar posiciones abiertas en cualquier momento. Un contrato estandarizado de futuros debe contener al menos las siguientes especificaciones: un activo o bien subyacente, la calidad y lugar de entrega, el tamaño del contrato y una fecha de vencimiento. Supongamos que un productor de café colombiano anticipó una gran cosecha dentro de 6 meses, pero se está preocupando por la posibilidad de que el precio del café en el mercado internacional pueda disminuir antes de que pueda vender su producción. Para protegerse contra esta eventualidad, decide utilizar un contrato de futuros. Acuerdo de futuros. El productor de café se pone en contacto con una bolsa de valores o una entidad financiera que ofrezca contratos de futuros sobre café. Acuerdan un contrato de futuros que establece que el productor venderá una cantidad específica de café colombiano a un precio fijo en 6 meses. Determinación del precio de futuros. Supongamos que el precio actual del café en el mercado de futuros es de $150 por saco y el productor y la bolsa de valores acuerdan un precio de futuros de $155 por saco para la fecha de liquidación dentro de 6 meses. Ejecución del contrato. El productor no tiene que vender su café en este momento. Sin embargo, tiene la garantía de que en 6 meses, independientemente del precio del café, en ese momento podrá vender su producción al precio acordado de $155 por saco. Resultado en el futuro. Pasados los 6 meses, supongamos que el precio del café en el mercado ha bajado $140 por saco. En este caso, el productor de café ejercerá su contrato de futuros y venderá su café al precio acordado de $155 por saco, obteniendo así un precio más alto que el del mercado y protegiéndose contra la caída del precio del café. Contratos de opciones. Los contratos de opciones se diseñaron para que el comprador de la opción se beneficie de los movimientos del mercado en una dirección, pero no sufra pérdidas como consecuencia de movimientos del mercado en la dirección contraria. Una opción le da al tenedor el derecho, pero no la obligación de ejercer el contrato. Existen dos tipos de opciones, las de compra, call option, y las de venta, put option. Una opción de compra call option es el derecho de comprar en una fecha futura una cantidad específica de un activo denominado subyacente a un precio determinado denominado precio de ejercicio durante la vigencia del contrato o en la fecha de vencimiento. Una opción de venta put option es el derecho de vender en una fecha futura una cantidad específica de un activo denominado subyacente a un precio determinado denominado precio de ejercicio durante la vigencia del contrato o en la fecha de vencimiento. Supongamos que un exportador colombiano de flores anticipa que la demanda de sus productos en Estados Unidos aumentará significativamente en 6 meses debido a una celebración importante. Sin embargo, está preocupado por la posibilidad de que el precio del dólar estadounidense pueda aumentar y reducir sus márgenes de ganancia. Para protegerse contra esta eventualidad, decide utilizar un contrato de opciones. Acuerdo de opciones. El exportador de flores se pone en contacto con una institución financiera o una bolsa de valores que ofrece contratos de opciones sobre divisas. Acuerdan un contrato de opciones que le otorga al exportador el derecho, pero no la obligación de comprar una cierta cantidad de dólares estadounidenses a un precio fijo en 6 meses. Determinación del precio de la opción. Supongamos que el precio actual del dólar estadounidense es de 3.800 pesos colombianos por dólar. El exportador y la institución financiera acuerdan un precio del ejercicio de la opción de 3.900 pesos colombianos por dólar para la fecha de vencimiento dentro de 6 meses. Pago de prima. El exportador paga una prima por la opción, que es el costo de adquirir el derecho de compra. Supongamos que la prima es de 50 pesos colombianos por dólar. Resultados en el futuro. Pasados los 6 meses, supongamos que el precio del dólar estadounidense ha aumentado 4.000 pesos colombianos por dólar. En este caso, el exportador ejercerá su opción y comprará dólares al precio del ejercicio de 3.900 pesos por dólar, obteniendo así un precio más bajo que el del mercado y protegiéndose contra la subida del precio del dólar.
Contratos swap. El término swap significa intercambio. Por tanto, un swap se refiere a que dos participantes en el mercado intercambian simultáneamente varios flujos de efectivo que pueden tener distintas monedas o distintas bases en el cálculo de tasas de interés. Por ejemplo, pago de tasa fija por tasa flotante. El desarrollo del mercado de swap refleja en gran medida el desarrollo del mercado de derivados en el mundo. Al final de la década de 1990, el valor nacional de los swap era de 5 trillones de dólares. El 47% de las operaciones se realizan en Estados Unidos, el 35% en Europa, el 17% en Asia y el 1% en otros países del mundo. Supongamos que una empresa colombiana, llamémosla XYZ, tiene una parte significativa de su deuda en dólares estadounidenses y está preocupada por el riesgo cambiario, ya que los pagos de intereses y principal de su deuda en dólares pueden volverse más costosos si el peso colombiano se devalúa frente al dólar. Para mitigar este riesgo, XYZ decide utilizar un contrato swap de tasas de interés y divisas. XYZ se pone en contacto con un banco o una institución financiera que ofrezca contratos de swap. Acuerdan un swap en el que XYZ intercambiará sus pagos de interés en dólares por pagos de interés en pesos colombianos, al mismo tiempo que intercambiará los pagos de principal en dólares por pagos de principal en pesos colombianos. Determinación de los términos del swap. Supongamos que el banco y XYZ acuerdan un intercambio de pagos de intereses y principal durante un periodo de 5 años. Además, acuerdan un tipo de cambio y una tasa de interés fija para el swap. Por ejemplo, el tipo de cambio fijo acordado para los pagos de principal y la tasa de interés fija acordada para los pagos de intereses en pesos colombianos podrían ser determinados en función de las condiciones de mercado en ese momento. Ejecución del swap. A lo largo de la vida del contrato de swap, XYZ realizará pagos de interés y principal en dólares al banco y el banco realizará pagos de interés y principal en pesos colombianos a XYZ. Los pagos se realizarán periódicamente, generalmente cada 6 meses. Resultado en el futuro. Si el peso colombiano se devalúa frente al dólar durante el periodo del swap, se beneficiará porque los pagos en pesos colombianos serán menos costosos en términos de dólares. Si el peso colombiano se aprecia frente al dólar, XYZ tendrá que hacer pagos más costosos en pesos colombianos, pero habrá mitigado parte del riesgo cambiario asociado con su deuda en dólares. Para resumir, el contrato swap permite a XYZ cambiar el riesgo cambiario asociado con su deuda en dólares con un riesgo de tasa de interés en pesos colombianos, lo que le ayuda a gestionar mejor su exposición a los riesgos financieros y reducir la incertidumbre en sus flujos de efectivo futuros. En conclusión, los derivados financieros son herramientas poderosas que ofrecen a inversores y participantes del mercado una variedad de opciones para gestionar riesgos, especular y mejorar la eficiencia de los mercados financieros. Desde protegerse contra fluctuaciones de precios hasta aprovechar oportunidades de inversión, los derivados ofrecen flexibilidad y versatilidad en la gestión de carteras y la maximización de rendimientos. Sin embargo, es crucial entender que, si bien los derivados financieros pueden ser beneficiosos, también conllevan riesgos inherentes que requieren una gestión cuidadosa y un conocimiento profundo del mercado. En última instancia, al utilizar los derivados de manera responsable y con un entendimiento sólido de su funcionamiento, los inversores pueden aprovechar al máximo estas herramientas financieras para alcanzar sus objetivos y proteger sus inversiones en un entorno dinámico y cambiante.